Buenas noches. Esta es la tercera conferencia del año que organiza la Comisión de Extensión de ¿Escuchás? ABREVA-USAM, ABREVA, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y Bueno, USAM, Instituto Universitario de Salud Mental. Ya puedo anunciar la próxima conferencia en agosto del pintor Mariano Sapia, algunas condiciones necesarias para la creación de un gran arte pictórico. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de escuchar una conferencia a cargo de Marta Maldonado y de la doctora Marta Borel, los trastornos de la conducta alimentaria y las vicisitudes de lo femenino. Las voy a presentar en forma individual, si bien las dos podrían ser una sola unidad porque están trabajando juntas en este tema hace más de 30 años. Conducen una institución que se llama PAC Ciencia y, bueno, son realmente personas que conocen el tema, que han trabajado el tema, que son muy exitosas en cuanto a los tratamientos. Marta Maldonado es licenciada en psicología, es miembro de ABREVA. Marta Borrell es médica, ha trabajado en el hospital de Lanús y trabaja en APSA. Y bueno, pensamos que deberían hablar más o menos una hora y dejar 30 minutos para las preguntas de la audiencia. Así que bueno, adelante. Yo quiero primero agradecerle a Dito, a Gerardo, por la invitación que nos ha hecho. Realmente, Dito, es que vos nos hayas elegido a nosotros para hablar sobre este tema, es un honor y al mismo tiempo es un gusto hacerlo para ustedes el USAM, porque justamente el Instituto Universitario de Salud Mental, que nosotros damos un curso, y esto de paso paso un chivo de un curso que damos todos los años, agosto y septiembre, Borel y yo, también está siendo instituido por el USAM. Así que muchas gracias, Dito, y muchas gracias también a quien está, que no lo vemos acá, pero está atrás, que es Guido Zanelli, que nos asiste en lo técnico. Gracias, Guido. Bárbaro. Gracias, Marta. También gracias entonces a Dito por la invitación. Bueno, a vos también, Marta, que me has invitado al área ya hace tanto tiempo en ABREVA para seguir trabajando estos temas. Así que bueno, comenzamos entonces a compartir. Ahí vamos. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Empezás vos, Martín? Sí, perfecto, dale. Se ve bien porque justamente hemos tratado de hacer lo más fácil posible el esquema, porque es como un tema que tiene muchísimas implicancias y muchísimas aristas, y nosotros queremos poner el énfasis especialmente en lo clínico, porque justamente desde lo clínico se trabaja lo teórico, y a lo clínico se va desde lo teórico. O sea, esta articulación teórico-clínica es nuestra bandera de trabajo cotidiano, les diría. Entonces, vamos a hablar de lo prepuberal, la pubertad, crisis adolescente. Paso rápido porque es como una especie de gran letrero. El concepto de identidad, el concepto de cuerpo, de identidad y de género, de identidad sexual y la identidad de género, todas las patologías relacionadas con lo femenino, los trastornos de la conducta alimentaria y la femineidad, y finalmente, algo que para nosotros es muy importante, los tratamientos grupales en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, vamos a empezar primero con cuestiones que son un poco, digamos, densas, pero que tienen que ver con la densidad justamente de esta patología. Sabemos todos que los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado mucho en los últimos años
Y la Argentina tiene una alta incidencia que puede tener entre el 1 y el 4% de la población, fundamentalmente adolescentes. Y lo que hemos visto en los últimos años es una bajada, digamos, en lo que tiene que ver la edad de comienzo. Hemos tenido chicas de 10, de 11 años que antes empezaban a llegar recién a los 12, a los 14. Y están apareciendo formas tardías de pacientes de más de 40 años que en realidad uno los empieza a investigar y vemos que han tenido antecedentes de haber tenido trastornos de la conducta alimentaria en su adolescencia. Bueno, hemos tenido experiencia respecto de estos trastornos, como contó Dito ya hace mucho tiempo, y vemos, por eso el área se llama trastornos de la conducta alimentaria y adicciones, tienen gran vinculación una patología con la otra. La clasificación general es la que vamos a hacer un repaso rápido: la anorexia, la bulimia, los trastornos no específicos, los trastornos por atracón y trastornos últimos que han aparecido en los últimos DCM, que tienen que ver específicamente con lo que se llaman pacientes comedores nocturnos. Son pacientes que a la noche se levantan a comer y que antes no estaban clasificados dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Si vemos un esquema, ustedes, Marta, cualquier cosa vos me interrumpís o que me querés decir algo acá. No te preocupes, dale. Si vemos un esquema que viene desde la anorexia hasta la obesidad, vemos una línea que va específicamente desde el peso. Lo estamos poniendo específicamente así, porque las anoréxicas temen transformarse en obesas y las obesas desean transformarse en anoréxicas. En esa línea entre anorexia, bulimia, trastornos por atracón y obesidad, vamos a ir viendo cómo las anoréxicas generalmente circulan, funcionan con bajo peso muy bajo, las bulímicas con normopeso, los trastornos por atracón con peso más aumentado y la obesidad con exceso de peso. La clasificación es la que mantenemos todos, que tiene que ver con que la anorexia haya bajado más de un 85% de su peso corporal, el miedo intenso a engordar y fundamentalmente la percepción de que se ven gordas aún estando flacas. En pacientes postpuberales se observa la amenorrea de por lo menos 3 meses y lo que estamos viendo ahora entonces son las pacientes de 10 años que finalmente no tienen su primera menstruación porque se detiene ante la cuestión de la anorexia, se frena el desarrollo puberal. En el caso de la bulimia, vemos gran cantidad de atracones, por lo menos varios en la semana, no pueden dejar de comer, implica comer gran cantidad en muy poquito tiempo y hacen conductas compensatorias para intentar desligarse de lo que se comió. Esto puede ser corriendo, vomitando, tomando laxantes, pero la cuestión tiene que ver con lograr expulsar lo comido. Es interesante los pasos que tiene un atracón en la bulimia. Tienen un momento como de mucha excitación previa. Dice la paciente: me pongo nerviosa, no sé qué es lo que pasa, pero me como la vida. La elección es indiscriminada, pueden llegar a comer cualquier cosa, dulce, salado, congelado, tirado en la basura, o sea, pueden llegar a tomar cualquier cosa en el estado de desesperación. La otra cuestión es que sean escondidas, la prisa respecto de comer, después van al baño, dice lo de siempre, es una acción que se hace en soledad, se esconde, no es una cuestión que se haga públicamente. Después hay un episodio de depresión posterior, de sentirse que se odian, que no se soportan a sí mismas, y después quedan como agotadas, dormidas, acostadas al lado de los restos de comida que quedaron después de ese episodio, y que parecieran por momentos casi como si fueran estados epilépticos, que el paciente no recuerda ni sabe qué es lo que pasó después de haber tenido ese momento. No tiene nada que ver ni con el placer, ni con el disfrutar, ni con que comieron algo rico. Es un momento de absoluto descontrol. En los trastornos por atracón esto sucede de otra manera, son atracones pero no hay conductas compensatorias, por eso esos atracones los pacientes terminan circulando con peso aumentado. Entonces, lo que sucede es que
como nosotros planteamos un continuo en este diagnóstico, como un diagnóstico inestable entre uno y otro, las pacientes que pueden llegar a ser muy restrictivas, hay un 20 o un 50% que de tanta restricción les es intolerable y terminan transformándose en bulímicas. Pero solamente un 10 a un 20% de las bulímicas logran ser restrictivas y transformándose en anoréxicas. Son estructuras de personalidad totalmente distintas. Nosotros no estamos de acuerdo, y la gente que nos ha escuchado otras veces, de esas palabras como bulimarexia o esas cosas combinadas que se hacen como para decir que es un mismo diagnóstico, no. Alguien que empezó teniendo una actitud restrictiva, que en algún momento digamos, se desbanda y empieza a tener conductas bulímicas, tiene una estructura de personalidad muy diferente a alguien que de entrada tenía conductas impulsivas. ¿Se entiende esto? Es importante lo que se llama comorbilidad en los trastornos de la conducta alimentaria, porque primero la alta comorbilidad con depresión es la más importante, si bien hay otros trastornos como las adicciones, las conductas suicidas, la alexitimia, que es la dificultad de percibir qué es lo que sienten y qué es lo que sienten, está muy presente. La relación entre trastornos de la conducta alimentaria y depresión es la más alta. Fíjense que la tasa de suicidio también es alta comparado con la población general, y lo que hay es un número que lo decimos siempre porque es lo que hace a la dificultad de estos tratamientos, es que hay un 25%, que es una palabra que a uno le cuesta mucho decir, no quiere decir que algo es crónico, pero hay un 25% de pacientes que no se recuperan y que se cronifican. Y hay un abandono de tratamiento de un 50%. Esto incide mucho, digamos, en los equipos y en mucha desilusión en los equipos tratantes, por lo cual tienen que estar muy unidos hablando de todo esto. Existe un modelo que se llama modelo multicausal de los trastornos de la conducta alimentaria. Este es un modelo que nosotros hemos modificado un poco, agregándole cosas que nosotros pensamos. Este es un modelo canadiense. Los canadienses tienen una serie de criterios que los llaman predisponentes para que predispongan una patología, en este caso los trastornos, lo que la precipita y lo que hace que el trastorno se perpetúe. Los predisponentes pueden ser individuales, familiares, genéticos, pero lo más importante es que la precipitación tiene fundamentalmente que ver con la adolescencia. Es la adolescencia lo que precipita la aparición de estos trastornos. Y todos los factores que estuvieron acá presentes, que no se resuelven, si no hay un tratamiento, se transforman en factores perpetuantes. Toda esta cuestión, que genera bajo peso, falta de ganas de comer, depresión, genera un síndrome que se llama un síndrome de inanición. El síndrome genera más dietas, insatisfacción con el cuerpo y con las medidas, insatisfacción y conflictos familiares, individuales, grupales, en la escuela, y esto vuelve a ser el circuito. Cuando nosotros agregamos acá la idea del confinamiento fue porque el año pasado, estos 2 años con el tema de la pandemia, el confinamiento, el aburrimiento y el aislamiento generó aumento, digamos, de la patología al estar más encerrados, y ha habido estadísticamente un aumento de la patología. ¿Vos querías decir algo más acá, Martín? No, lo único que yo agregaría, pero que ya lo vamos a hablar después, es que justamente este modelo multicausal es lo que a nosotros nos hace pensar que justamente la singularidad es la característica esencial de los tratamientos. La singularidad no solamente de cada paciente, sino de cada familia, de cada momento histórico-social, y en este momento lo que estamos hablando mucho es de desencadenamiento de esta época, epocal le llamamos. Es saber que es caso por caso, momento por momento, familia por familia, genética por genética, lo que nosotros tratamos e investigamos exhaustivamente.
Bueno, lo que acabamos de decir, este circuito giratorio donde vuelve a aparecer excitación, atracón, culpa, depresión, que genera como una especie de ida y vuelta de lo mismo, y son los que los pacientes reiteran, las pacientes reiteran acerca de este circuito, ¿no? Son cuadros clínicos que no corresponden a una única cuadro psicopatológico. Por eso más adelante vamos a hablar que nosotros las llamamos las anoréxicas o las bulímicas, no decimos la anorexia. Y estos estudios, vamos a hablar más adelante, pero fueron reconocidos ya hace muchísimo tiempo. Charcot ya habló de la preocupación por el cuerpo en la mujer y el esquema corporal y el objetivo de la delgadez. Y hubo varios psiquiatras y psicoanalistas que fueron tratando el tema, como Cripps, Hilde Brooks, Russell en Londres. Nosotros fuimos a Londres a conocer los servicios, donde hubo un intento de tratar de coincidir cuáles eran las mínimas cosas con las cuales se podía estar de acuerdo en esta patología. Y se dijo que era la alteración del esquema corporal, era lo más esencial y la base del diagnóstico diferencial. Las estadísticas hay que tomarlas con mucha cautela. Hay gente que habla de estadísticas, dicen del 25, del 20%, esto no es así. Las estadísticas se han mantenido bastante estables hasta hace 3 años. Sin embargo, podemos ver que hay una diferencia importante entre la cantidad de pacientes anoréxicas mujeres y varones. Es de un 0,9 al 2% en las mujeres y un 0,1 a un 0,3 en los varones. En la bulimia es un poquito más. Y los trastornos por atracón en este momento están aumentando fundamentalmente en las mujeres. No hay estadísticas, pero se supone que post pandemia ha habido un aumento importante y de hecho lo vemos en la clínica nosotros. Encontramos esta investigación que hicieron los españoles, un psiquiatra que se llama Paco Vaz Leal, con el cual hemos participado en varios congresos juntos, y Paco lo que encontró fue cuáles eran las estadísticas mundiales de los trastornos de la conducta alimentaria. Y a nosotros nos sorprendieron varias cosas. En una época, en Oriente no había trastornos de la conducta alimentaria. No existían, era como que era otro perfil. No existía la cuestión ni de la delgadez. En todo caso, tenían un perfil, yo diría, más vinculado a una cosa de ascetismo, pero no de imagen corporal. Era otro tipo de patologías. Y fíjense qué terrible, ¿no? Uno ve en África, por ejemplo, la anorexia no hay en África, pero sí hay trastornos por atracón. Entonces hay que hacerlo pensábamos hacer como una lectura más compleja, que no sea solamente la cuestión estadística respecto de estos tipos de trastornos. Nosotros estamos en Latinoamérica y fíjense que las estadísticas son bastante parecidas a las de Europa en este momento. No sé si vos querías decir algo más de esto, Marta. No, que justamente lo que pensamos en los africanos es que es tal la carencia en determinadas zonas de lo mínimo indispensable para la supervivencia, que cuando tienen algo se tiran encima. Por eso trastornos por atracón y han puesto esta estadística, que es lógica por otro lado. Bueno, hay que tomarlo con pinzas a esto. Es terrible, pero lógica. Entonces, es importante recordar entonces, por eso decíamos las anoréxicas y las bulímicas, que son fundamentalmente mujeres, que tocan la adolescencia, que es una clínica actual que involucra el cuerpo y donde lo que predomina es la insatisfacción corporal. No sé si en esta querías decir algo más vos, Marta. Yo esperaría una o dos. Perfecto. Filminas más para hablar de identidad, porque yo creo, bueno, acá viene lo más simpático. Dale. Lo más simpático. Simpático, dale, más simpático. Estas son cuerpo, arte, ideal de belleza en diferentes épocas del año, pero miren lo que es la anoréxica esta. La anoréxica acá del costado, de la derecha, al lado de la pera de Botero. La pera de Botero son los Boteros, o Marilyn Monroe. Pero a nosotros nos interesa mucho esto de
de la vinculación con el arte, porque en nuestro tratamiento tenemos talleres de arte, talleres en los cuales hacen pintura, escultura, dibujo. Ya lo vamos a ver un poquito al final, de cuál es la aproximación en cuanto al diagnóstico, al pronóstico y al tratamiento, y de acuerdo a eso les vamos a contar cómo trabajamos nosotros, que es lo que más nos interesa, mostrarles la clínica nuestra. ¿Cuáles son los ideales de la posmodernidad? Para mujeres y para hombres, inmediatez, eficiencia y cambio corporal, no hay otra. Pero pasa a la próxima, hasta los ideales de la hipermodernidad, es actual. Miren esos ojitos nos miran a todos constantemente, desde todo ámbito y de todos los costados. Entonces, en este momento la gente está más desorientada, ya no digo solo los adolescentes, hay crisis en los valores en la adolescencia, crisis en las dificultades de metaforización y simbolización, eso da una identidad borrosa. Y bueno, y todas estas nuevas tecnologías, miren esa foto es lindísima, nos abren una brecha generacional a todos nosotros. Las nuevas tecnologías que los chicos manejan mucho mejor que nosotros. Aunque siempre queda esta cuestión de la identidad que pivotea sola. Y la identidad, no hay caso. El cuerpo en todos es el primer organizador de toda referencia identitaria. Entonces, vemos que en este momento, esto de la brecha generacional, cuando los padres quieren parecerse a sus hijos y quieren simetrizar la diferencia, no ayudan para nada, ni a la adquisición de la identidad, ni a la construcción de la verdadera identidad, y obvio ni al crecimiento. A mí me gusta mucho Winnicott cuando hablaba hace años, de cómo de la dependencia absoluta del maternaje, de todo lo que tiene que ser una madre suficientemente buena y que tiene que serlo, y que esa madre es fundamental para las patologías de la alimentación. Ya vamos a ver por qué. Pero hay que pasar a la dependencia relativa, hay que ir frustrando, y para ahí llegar a la independencia. Y para eso, ¿qué es necesario? Para lograr la identidad adolescente es fundamental un trabajo de simbolización de aquellos que hemos llamado, y llamamos y seguimos llamando, traumas infantiles, desde el comienzo. Bueno, y acá estamos a una de las puntas de lo que nosotros estamos trabajando actual. ¿Cuál es la clínica femenina de los trastornos de la conducta alimentaria? Porque hay trastornos de la conducta alimentaria en varones, como Borel les contaba al comienzo, pero tiene más que ver con la exigencia, con los músculos, con el cuerpo, pero no vivido como el cuerpo adolescente, femenino, de ideal, de delgadez y de la presencia absoluta de la mirada de la madre. Sabemos que la mirada de la madre también es importante para los varones, la mirada de los padres, pero la mirada materna en la clínica de los trastornos de la conducta alimentaria para su posterior posibilidad de identificación primaria y secundarias, es fundamental. Entonces tenemos traumas infantiles, el empuje puberal. El empuje puberal es lo que lleva a la adolescencia. Y ahí estamos con toda la emocionalidad en juego, toda la emocionalidad que entra en un estado de inestabilidad terrible. Y el estado de inestabilidad que lleva a vacío representacional. Y el vacío representacional nos lleva a la dificultad de simbolización. Por eso leen cada vez menos los adolescentes. Cada vez menos los adolescentes tienen posibilidades de representarse a través de un otro que le provea elementos para poder comenzar a hacerlo. No quieren leer de chiquitos, ¿pero por qué? Porque tiene esta tecnología que se les está imponiendo desde el TikTok hasta, bueno, el Instagram. Con esto del Instagram, yo no sé si todos ustedes ven lo mismo que nosotros, que nos mandan fotografías y nos dicen, ¿dónde lo pongo? ¿En el feed o en la story? Y te lo ponen 100 veces. ¿Dónde lo pongo?
es la imagen. ¿Qué imagen ponen a los demás? Y eso va unido a un vacío representacional terrorífico, terrorífico. Y acá podemos diferenciar entre la anorexia y la bulimia, pero no importa en este momento. A mí lo que me interesa es la oscilación constante entre la dependencia y la independencia, lo que lleva a mayor compulsividad en la anorexia o a mayor impulsividad en la bulimia. O sea, a defensas más obsesivas, si lo hablamos psicoanalíticamente, en las anoréxicas, o más satisfacciones pulsionales directas, como decía Diana Rabinovich en un lindísimo librito que tenía, que se llamaba Una clínica de atención, las impulsiones, un librito chiquitito que se lo recomiendo. Borel, vos hablarías después de los cambios hormonales, que a mí me parece importante que hables vos de los cambios hormonales. Sí, pero pensaba que también había que hacer referencia. Sí. No, yo voy y vuelvo, pero quiero decir, me parece que es importante el empuje hormonal, pero además, ¿por qué además una anorexia nerviosa en esta oscilación de independencia-dependencia, cuando está muy restrictiva y cuando se mete mucho para adentro, no se trata solamente del riesgo clínico que deje de comer, se trata de meterse para adentro y no saber por momentos si uno la puede rescatar en ese autismo donde la paciente termina no conectándose con uno de ninguna manera. Entonces, esa cuestión que en definitiva tiene que ver con lograr un vínculo es tan difícil con la anorexia nerviosa, de otra manera diferente es con la bulimia, con la actuación o con la impulsividad, pero la anorexia cuando se restringe y cuando se retrae es un momento absolutamente difícil y en el cual tenemos que estar todos, y a veces vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Pero la cuestión que va a tener que ver con la transferencia y con que alguien pueda tirar de ese mínimo piolita que puede haber ahí, puede ser cualquier persona del equipo, puede ser la médica, la nutricionista, la psicóloga, la terapeuta, no sé, de familia o la enfermera. Pero con alguien se tiene que conectar para que salga de ese autismo. Habíamos pensado, no sé si vamos a llegar a toda esta parte, Marta, de identidad femenina, de todo lo que hemos puesto de... No importa, pero nos encantó esto que decía Simone de Beauvoir en El segundo sexo. La humanidad es masculina y esto fue en el año 1949, se imaginan. La humanidad es masculina y el hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él. La mujer no tiene consideración de ser autónomo, 1949. Él es el sujeto, es absoluto. Ella es la alteridad. Y ahí está bueno esto. La alteridad es ella. Excelente, me parece, porque no creo que no sabía lo que estaba diciendo. Y anterior a Simone de Beauvoir la tenemos a Colette, en este libro maravilloso que se lo recomiendo, también se llama Mujeres, que son una serie de cuentos. Y en Colette la vagabunda dice, esa mujer de la que todo el mundo dice es de acero, es simplemente de mujer. Con este texto inauguró Cristeva la conferencia cuando fue la inauguración, fue el texto de Cristeva lo sacamos, ¿no? De ahí salió. ¿Cuál? ¿El de Colette? No, yo compré el librito. No, pero con ese texto, con el de recién, Cristeva inauguró su conferencia respecto de la condición femenina. Julia Kristeva lo que decía era, tomando que Simone de Beauvoir dice, no se nace mujer, se llega a serlo, Kristeva decía, nacemos, biológicamente hablando, mujer, pero yo, como consciente e inconsciente psicosexual, me convierto o no en femenino, feminine. Y entonces esto es importante porque sigo Kristeva, lo femenino, posible rehén de lo materno, esto tómenlo muy en cuenta. ¿Qué es la madre? Las identificaciones con la madre en los varones y en las mujeres, ¿qué implican las identificaciones con lo materno, al mismo tiempo que la necesidad de ser cubiertos por lo materno? Posible rehén de lo materno, intentará huir en la anorexia y en el fuera del sexo o incluso cambiar de sexo.
fue necesario que una mujer ocupe el rol de presidenta de la IPA para poder captar este momento histórico y para arriesgarse a adoptar como tema de un congreso The Feminine. Yo no sé si todos saben esto, bueno, pero esta mujer es Virginia Ungar de Abdeva. Esta es una gran pregunta. ¿La anatomía marca lo esencial del sexo? Y acá hay diferentes respuestas, y quien lo toma esto muy, muy magistralmente, no sé si alguna lo escuchó, es Massimo Recalcati. Nosotros hemos trabajado con Massimo Recalcati porque tiene una visión desde lo italiano bastante diferente de los anglosajones. Y él dice que a esa pregunta hay distintas respuestas. Una es ontológica, que es la anatómica. Hay varones y hay mujeres porque hay vaginas y penes. Otra es la culturalista, que es una respuesta que no deja de lado la anterior, la subsume, que tiene que ver con el discurso social dominante. Y otra es la respuesta del psicoanálisis. Pasa por él, que yo creo que la que viene es... Para el psicoanálisis, esto es lo importante, cómo la singularización se da en la pubertad. Acá hemos puesto en la adolescencia, no es en la adolescencia. Lo puberal con lo hormonal define. Porque el sexo entonces es una reelección a precu. O sea, se reelige a posteriori de lo puberal y de cómo lo puberal ha sido subsumido en la psiquis en toda la adolescencia. A veces es muy difícil, por eso yo le decía a Borel que hablar un poco del hormonal puberal, porque es muy difícil tener en cuenta cómo se necesita toda la adolescencia para procesar lo puberal, y a veces no se procesa lo puberal. Y la anorexia, cuando deja de menstruar, deja de surgir aquello que tiene que ver con lo hormonal en su cuerpo, entonces hay algo que está fallido de entrada. Freud dijo algo genial para mí, que la sexualidad genital Vale. es siempre sexualidad infantil. La sexualidad infantil está absolutamente siempre en la sexualidad genital. Cualquier pregunta que tengan, levanten la mano y aunque después van a tener media hora, pero bueno. Bueno, volviendo a esta cuestión también de lo cultural, hay como algunas teorías que dicen que lo femenino está vinculado a una ética del cuidado y que la identidad de la mujer está vinculada con priorizar más al otro y con satisfacer los deseos del otro. Esto lo estamos diciendo en función de lo que le pasa a la mujer con el cuerpo y lo que le pasa a la mujer específicamente con los trastornos de la conducta alimentaria. En cambio, del lado del varón, estos culturalistas hablan de la ética del logro masculino, donde se acota más la emocionalidad en función de conseguir determinados objetivos. Sabemos que todo no es ni tan ni muy, pero nos parece que era importante esta diferenciación en función de las 4 líneas que planteaba Recalcati hace un rato acerca de las posiciones respecto del sexo. Lo que sí hemos visto es que hay diferencias entre mujeres y varones respecto de los trastornos de la conducta alimentaria. En las mujeres la detección es mucho más precoz, fundamentalmente porque el acento está puesto más en la delgadez, entonces se nota más, está más delgada, y porque además se nota por lo hormonal, porque la mujer deja de menstruar. En cambio, los trastornos de la conducta alimentaria en los varones no es notorio, porque no se nota la cuestión de no tienen amenorrea. Existe también menos hiperactividad, y también el cuerpo de la mujer tiene más somatizaciones. La mujer se angustia más, tiene más dolores, se deprime, somatiza. Muchas pacientes que hemos tenido consultan inicialmente por cólicos abdominales, los famosos, digamos, hay pacientes que empiezan solamente por temas del cuerpo, aparentemente que no tienen que ver con el tema de la comida. Entonces dicen que no comen
porque tienen problemas con la comida. Del lado de los varones existe una detección menor, se pesca más tarde porque es más en secreto, no hay marcadores biológicos, como decíamos, como tiene que ver como la menorrea, hay cuestiones más obsesivas en el hombre, más por el tono muscular y por la actividad física, y lo que podemos evaluar, que lo hemos constatado con otros colegas, que hay más cantidad de psicosis en los pacientes que plantean trastornos de la conducta alimentaria. Ese es un tema que hay que investigar, pero bueno, se da de esta manera. ¿Cuál es la clínica entonces de los trastornos de la conducta alimentaria en función de esto que veníamos diciendo respecto de la diferencia entre los varones y las mujeres? En las anorexias lo vemos como una resistencia a lo femenino, pensado como una resistencia a ser mujer, y refugiándose en un cuerpo asexuado, infantil, como un refugio ante la posibilidad de llegar a la adolescencia, ante la adolescencia, y como un refugio ante la posibilidad de desamparo materno. En el caso de las bulímicas, es una patología más vinculada al pasaje al acto, a un pasaje al acto con un puenteo, digamos, no lo podemos pensar específicamente como un síntoma, y sí la pensamos vinculada con las adicciones como un sustituto del autoerotismo. En las dos hay acciones, porque en las dos hay dificultades en el acceso a la simbolización. Esta te encanta a vos, Marta. A mí todas me gustan. No, pero yo quería decir en aquella otra que yo pongo mucho énfasis en esta relación de la madre con el bebé, sea varón o sea mujer, y ese proceso de amparo de la madre va a generar identificación primaria, identificaciones secundarias, y un fracaso en las identificaciones secundarias a veces lleva a patologías que tienen que ver con la homosexualidad en los varones, o con, son preguntas que se está haciendo todo el mundo, no somos nosotras solamente, son preguntas que el mundo se está haciendo en este momento. Por eso la pérdida del objeto de amor es tan fundamental, y el objeto de amor es el objeto materno. Entonces, si no hay una función paterna que triangulice esa relación en el momento que tiene que ser hecha, de esto Winnicott habla excelentemente, en el momento en que se va hacia la independencia, pasando por el periodo de dependencia absoluta, dependencia relativa, como les dije hace un rato, hacia la independencia, pero ahí tiene que haber un padre, una función paterna que limite, que diga, no, ese hijo no te pertenece, ese hijo es de la vida misma. Y la puesta de límites, que nosotros luchamos mucho con los padres, con la puesta de límite, con los padres varones, porque no entienden, no saben. No saben cómo hacerlo, no lo han aprendido, bueno, y por eso tienen los chicos y las chicas con esas patologías tan severas, pero tan severas. Bueno, las teorías psicoanalíticas han sido múltiples, podemos estar años estudiando cada una, pero sí, como Freud la relacionó muchísimo con la melancolía. Borel hablaba de la depresión y cómo la depresión y la melancolía, y acá después vamos a ver si tenemos tiempo para hablar de por qué la interdisciplina hace que estas patologías tan severas necesiten además psicofármacos, y cómo los psicofármacos son ampliamente rechazados por los padres cuando es justamente lo que las va a salvar. De la melancolía, cuando dijimos el 48% de suicidios, no es poca cosa, es una cosa gravísima. A nosotros hay chicas que nos dicen, me quiero morir, no quiero vivir más. ¿Y qué hay que hacer ahí? Internarlas, no hay otra posibilidad. Porque corren riesgo, porque los padres tampoco están dispuestos a asumirlos. Abraham habló de sadismo moral, pero
esa era la época de Abraham. Ahora se ha complicado tanto, se ha complejizado tanto, que no podemos no nombrar la fantasía de embarazo oral, por ejemplo, porque hablamos del desamparo materno, pero se complejiza todo de manera tal que yo dejaría como cuestión importantísima la identidad vinculada a la imagen del cuerpo, y la imagen del cuerpo vinculada a las figuras paternas, a ese triángulo donde está padre arriba, madre, hijo, en una triangularidad imposible de soslayar. Bueno, esto pasa, Laurel, porque esto ya lo hemos dicho. No vamos a llegar, nos quedan 15 minutos. Esto, bueno, yo subrayaría. Ay, es divertida esa. ¿El chiste? Es divertida el chiste, sí. Porque es la banalización del sufrimiento. En este momento se banaliza el sufrimiento. Nosotros tenemos grupos de chicas, muchos grupos de chicas de distintas edades, y ahí nos damos cuenta cómo no solamente se banaliza, sino que a veces es como si se soslayaran en el sufrimiento. Y este chiste, que es un chiste español, por eso se hablan así, claro que te sientes mal, no has vomitado nada en todo el día. Y es increíble porque eso sucede, esto lo vemos cotidianamente. Y al mismo tiempo que cuando alguna se descompensa un poco, en un grupo, insisto, que el grupo son todas y como el grupo es importantísimo en estas patologías, ayuda a salir, porque son todas y no es ninguna. Sí, por un lado se banaliza y por otro lado hay, bueno, todos saben, redes sociales o lugares donde se sugieren métodos para poder seguir bajando de peso y bueno, y algunas películas o esto que lo que han comentado últimamente respecto de películas que en realidad, como películas a partir de diarios de pacientes anoréxicas, que después terminan como siendo lecciones para ver cómo se puede seguir bajando de peso. Y alguien me comentaba hace poco, alguien que hace cine, me decía que es increíble, porque si uno en esas películas, además uno pone como una actriz muy mona y muy joven y muy que está en el candelero, a su vez queda expuesto como que para poder ser y ser exitoso hay que ser como esa persona, ¿no? Entonces genera, en vez de prevención, genera promoción de los trastornos de la conducta alimentaria y bueno, y todo el circuito que esto genera terriblemente en la adolescencia. Y hay libros. Los otros días una chica en un grupo le decía a todas, che, ¿han leído Absurda? Léanla, Claro, Absurda. ¿No han a leído eso, Absurda? a eso me refería. Acá hemos traído un texto. Ustedes saben bueno, que no estamos en condiciones de traer texto de pacientes por esta cuestión de los cuidados y de los cuidados de la identidad, sí, de preservar la identidad de los pacientes. Entonces, bueno, Marta aportó este texto de Delfín de Vigan que se llama Días sin hambre, donde ella... Los lo deben haber leído porque es un texto de hace unos años de una escritora excelente. Y ella misma habla de ella misma en primera persona. Y es como, yo le decía a Borel, llevémoslo porque es como un material clínico, que es lo que no se puede ver. Delfín de Vigan tiene 19 años, 36 kilos, 35 grados de temperatura, 4,8 de presión, amenorrea, lanugo. ¿Saben lo que es el lanugo? El lanugo es ese pelo muy, muy finito que le sale cuando están con un peso bajísimo. Escaras, frecuencia cardíaca de 45. Y los médicos, dice, se extrañan que esté lúcida y viva. Alimentación, por supuesto, por sonda. Nosotros tenemos cada 2 por 3 chicas que vienen incluso a los grupos con la sonda puesta. Refiere Delfín de Vigan que el vientre se le hincha y hace ruidos. Lo oigo llorar a mi estómago, no me deja dormir. No comía. Se encontraba cada vez más pura, más ligera, se hacía más fuerte que el hambre, más fuerte que la necesidad. Pasará un tiempo para que entienda cómo llegué a esto, a percibir nada en su cuerpo, solamente el hambre. Esta descripción donde ella hace, nos parecía muy claro, ¿no? Cómo va como eliminando cosas,
Eliminó primero la carne, después los quesos, el huevo, el azúcar. Cada vez tenía que pasar más hambre para recobrar esa sensación de poder. En esta cadena que ella la reconoce como una toxicomanía. Miraba la balanza con desesperación y sentía y se daba cuenta que la miraban por la calle, algunos con compasión y otros la insultaban. Ella dice, no quería morirse, solo quería desaparecer. Y describe esto, medio pomelo a la mañana, lechuga al mediodía, el día entero caminando por la calle, vaciando el cuerpo. A la noche, sopa Nor, 49 calorías. A veces un yogur de 45 calorías. Luego un baño con agua caliente ardiendo. Los olores del pollo, porque esto sucede como una cosa cuasi alucinatoria por la inanición misma, no la dejaban dormir y se despertaba en los sueños con comida. Necesitaba que la alimentaran y que la arroparan. Y cuenta de una compañera, dice que la compañera quería morirse, que su madre le decía que era bueno suicidarte como un acto noble, contando de que tenía un hermano que también se había suicidado. En medio de esta circunstancia, ella relata de una manera increíble cómo fue el vínculo con el terapeuta con el cual se vinculó y dice, un día redescubre el placer de comer y ella dice, un simple gritito del estómago y siente que quiere comer acelgas gratinadas, pollo asado y postre de sémola. Esta cuestión de qué es lo que le Cura por gustaría. transferencia, chicas, cuando si leen, chicas, dije yo, mira, estoy tan acostumbrada a hablar con las chicas del grupo. A todos, se los recomiendo este libro porque realmente es una cura en transferencia. Y que esto diferencia mucho los otros tipos de tratamientos donde uno a veces les indica a los pacientes que empieza a comer, come esto, come lo otro, tenés que comer algo más, que empiece a comer un poquito por lo menos de lo que le gustaría, de lo que le gusta comer, que empiece a sentir que le gusta algo. Eso hemos trabajado mucho y creo que las nutricionistas que han trabajado conmigo y los médicos también saben cómo trabajamos nosotros en este aspecto. Sigo. Salté esa para pasar al abordaje de los grupos. A ver cuánto estamos. No vamos a tener tiempo. Una cosa diría, que la interdisciplina implica que no es una transdisciplina ni es una multidisciplina. La interdisciplina es todos de distintas disciplinas trabajando con los mismos pacientes y reuniéndonos, dando cada uno su punto de vista y tratando de encontrar puntos en comunes para abordarlas. No es trans ni multi. Así es. Bueno, esto que sea interdisciplinario, nosotros trabajamos con una admisión prolongada, esto es la descripción de las actividades que hacemos, grupos terapéuticos, grupos nutricionales, muy compleja la cuestión, Marta decía, la cuestión de los psicofármacos, además de las resistencias que puede haber en la familia, los psicofármacos en los trastornos de la conducta alimentaria son muy difíciles porque a su vez a veces los efectos adversos son más complicados al principio que los efectos que uno esperaría a una dosis que pueden tomar. Queremos señalar dos cosas ahora, que son los talleres expresivos sensoriales, que son de escritura, de plástica, de imagen corporal, y ciertas modificaciones que tuvimos que hacer en pandemia. Nosotros almorzábamos con las pacientes y tomábamos el té antes de la pandemia. Eso fue lo que hemos hecho en los últimos 30 años. ¿Qué pasó? No pudimos almorzar más con las pacientes y tuvimos que inventar una colación grupal por Zoom, donde cada uno traía sí, lo que tomaba, ¿no? Esta fue, digamos, uno de los desafíos más complejos en medio de todo este hospital de día virtual que pudimos armar. Ejemplos de esta situación, se hacen estudios acerca de qué pasa con la depresión, se hace un esquema encuestas respecto del estado depresivo, y fíjense, esta chica dibuja al lado del estado depresivo cómo ella se siente al lado de lo que la está atacando, digamos, en este momento. Era muy interesante porque esta chica sí, pero no lo quería soltar. Esto era la enfermedad,
pero a su vez no la quería soltar. Era como algo que uno dice, no, te tapa, te agobia, pero ¿qué hago si dejo esto? ¿No? ¿Qué hago si dejo de tener esta patología? Y yo quería pasar a los talleres, no sé si te parece bien. Sí, me parece bien que pasemos a los talleres, porque si no, no vamos a perder tiempo a los talleres y sobre todo, no, antes de eso, ¿por qué trabajamos con grupos? A mí me parece importantísimo porque los grupos, los pequeños grupos monosintomáticos, en los congresos de grupo a veces nos discuten mucho esto del porqué de grupos monosintomáticos. Y los grupos monosintomáticos eh, hay una frase también de Recalcati que nos gusta mucho, que el ser monosintomático deja aparecer su reverso, o sea, la singularidad, porque el vínculo no solamente promueve en el primer momento la identificación entre pares, sino que al mismo tiempo permite después la diferenciación. Y eso lo vemos cotidianamente. Y junto con los grupos monosintomáticos, también hay grupos monosintomáticos de padres que nosotros tenemos con los padres, y son padres que tienen chicas con esas características, pero el trabajar con los padres es absolutamente entrar en el campo de la singularidad, porque realmente nada más distinto que una familia de otra. Y sobre todo con el tipo de gente que nosotros trabajamos, ¿no? De distintas extracciones sociales, porque todo esto que Borel contaba de cómo se ha ido expandiendo este último tiempo ha sido tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sí, y esto que decías vos de la diferencia de los padres, es interesante escuchar. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver pacientes tanto en Canadá como en España, como en Estados Unidos, sí, como en Londres, y cuando uno veía los grupos, las entrevistas de padres, uno se imaginaba que podían ser padres, o sea, ingleses muy diferentes a los nuestros. La verdad que no eran tan diferentes, que eran muy parecidos en los vínculos y en los modos sí, de relacionarse con este tipo de chicas, ¿no? Yo pasaría, si te parece bien, Sí, algo más, que los grupos de padres para nosotros ha sido muy importante la lectura de los grupos operativos de Pichon Rivière, así como algo que ha formado la posibilidad de hacer esto. Por eso, chapeau a Pichon Rivière. bueno, los talleres entonces son talleres expresivos sensoriales, que están coordinados por gente que tenga que ver con el arte, pero intentamos, lo más que queremos es que no sean gente psi, no queremos que sean realmente del arte o sí, escritura, pintura, digamos, pero que no intenten ni dar cuenta, ni interpretar, ni explicar absolutamente nada de lo que les pasa, ¿no? Y pensamos que es una manera de promover creatividad y sacar, digamos, a esas pacientes de esta cuestión, de este sufrimiento tan enraizado, decimos acá en el cuerpo. Yo siempre recuerdo cuando hacíamos unos talleres con Cristina Artiguelongue, que es una pintora muy conocida. Cristina, me acuerdo que vino contenta porque dijo, ay, estoy contenta porque ahora dejaron de usar acuarela y pasaron a usar tizas o cosas más densas. Y en ese contexto, una de las chicas que tomaba solo líquidos empezó a comer. Entonces, si hubiera sido alguien, sí, probablemente hubiera tratado de buscar, digamos, esa conectividad, y ella lo hizo como jugando con estos elementos y, digamos, haciéndolo de esa manera tan, digamos, espontánea y sin ningún tipo sí, de criterio restrictivo respecto de esto, ¿no? Esto es un poco largo, ¿no, Marta? No sé si querés decir una frase. Estos son textos que nosotros tenemos de pacientes que en el taller de literatura, la profesora de literatura, que es excelente, hasta una le hizo escribir un libro de poesía que lo presentó en un bar en Palermo, les hace escribir como después de que están con ella, escribí algo de lo que te pasó. Pero esto es un poco largo, por ahí en una próxima reunión se los contamos. Mm. Pero es la descripción, ¿no? La descripción de alguien que le pasa esto y que intenta,
podemos resolverlo de alguna manera. Literariamente, por medio de la palabra, que eso es lo importante, de la palabra, hay que darles palabra a estas chicas. Les falta palabra en todo. Y otra área que tiene que ver con esto tiene que ver con hacer collage. Bueno, los que saben que yo además pinto saben que los collages es algo que me encanta. Veo a Marcela de Barruel, que está por ahí, que también le encanta, es una excelente pintora. Y bueno, trayendo materiales que hicieran lo que ellas querían, y con toda esta cuestión de la mirada del otro y la mirada crítica del otro, porque fíjense que estas pacientes están permanentemente siendo miradas por una madre que le dice comiste, no comiste, cuánto comiste, entonces, o el cuerpo. Estos talleres fueron talleres donde se jugó con esta cuestión de la mirada. Acá hay miradas mucho más persecutorias, ¿no? 80.000 ojos mirando ahí. Son estos los talleres. Y en otros, lo que siempre se llamaban intervenciones semánticas, a partir de una frase, todas pueden escribir ahí alguna frase que tuviera que ver con, no cualquier palabra, ¿no? Palabra. Enojo, esta otra chica que pone, me enojo conmigo, me odio, me tacho, me destruyo, y ella no me importa, siempre está ahí para darme un abrazo cuando lo necesito, cuando no también. Ella es de color rosa, es la más linda, la mejor de todas, la más fuerte que conocí. ¿No? Falta poner mi madre. Falta, sí, duelo por el madre, duelo del cuerpo, de la infancia. Y lo otro, las actividades que tienen que ver con el arte. Fíjense que en un momento hicieron actividades grupales, ahí dividimos anoréxicas de bulímicas. Y es interesante la diferencia fundamental en lo que hacen. Hablamos, ¿se acuerdan de lo obsesivo, lo ordenado, la lexitimia, la dificultad de, digamos, lo que tiene más que ver con la restricción, con la perfección, con el perfeccionamiento? Y vemos pacientes, varias pacientes. Estas eran 4, que estaban alrededor de una cartulina enorme en el piso. Una de cada lado, ¿no? Y está todo. Uno podría decir que toda la psicopatología y todas las comorbilidades y todo lo que hablamos hace un rato está presente en esta adicciones incluso. El aspecto adictivo de las TCA. Los TCA son esencialmente adictivos, son adicciones. ¿Vamos bien, Gerardo? Falta. Sí, tómense un tiempito más. Bueno, bueno, ¿cómo pensamos este espacio? Yo creo que estamos invitando a que vengan a nuestro curso, me parece, porque vamos mostrando poquito. Entre paréntesis, comento que el curso que ustedes van a dar en la prueba es el 26 de agosto comienza. Ah, no lo sabíamos. El 26 de agosto. No Perdón, el 16. El 16. Me parecía. Sí. Hasta el fines de septiembre. Sí, sí, sí. Bueno, y esto tiene que ver además con cómo uno piensa, si se trata, los equipos de la historia que ha habido de los equipos de trastornos de la conducta alimentaria han sido muy diferentes si han sido coordinados solamente por un endocrinólogo o un clínico o un psiquiatra solamente. Digamos, si uno no lo piensa desde la interdisciplina, se ocupa casi solo y específicamente de modificar la conducta alimentaria. Y no se trata de solamente modificar eso, sí hay que modificarlo, pero si uno no genera un dispositivo que facilite que estas pacientes puedan elaborar todos estos procesos tan primitivos que están en juego, no va a pasar nada. Y a veces no es solamente facilitador, sino a veces es proveedor, a veces nosotros decimos de aparato psíquico individual y grupal para que esto pueda funcionar. Uno da herramientas para que algo de esto empiece a funcionar. Las chicas muy graves, nosotros con Borel siempre, además lo tenemos en algún trabajo escrito, que nosotros les prestamos nuestro preconsciente. Que a veces prestándole nuestro preconsciente es la única manera de que puedan hablar. Cuando están muy encerradas, muy autísticamente metidas para adentro, se los prestamos.
El grupo, yo insisto, el grupo, el dispositivo interdisciplinario que justamente nosotros defendemos, les diría capa y espada, es porque creemos que favorece no solamente el salir de estas patologías tan severas que tienen que ver con situaciones tan pretéritas en relación a identificaciones primarias, y que puedan o que podamos nosotros darle herramientas para que adquieran un ser subjetivo, el ser ellos mismos a través de una identidad sólida. Y esto lo estamos viendo ahora con la vuelta a la presencialidad, ¿no? Cómo ha habido tanta diferencia respecto de lo que nosotros creíamos que habíamos podido constituir a partir del Zoom y lo que empieza a suceder cuando los pacientes se empiezan a encontrar y las ganas que tienen de encontrarse, todo, desde lo que tiene que ver con el abrazo, con el compartir, con que vienen al grupo y después quieren ir a tomar algo a la esquina porque les gusta, porque se quieren encontrar, con todo lo que tiene que ver con, bueno, con lo que la pandemia generó y estamos tratando todos de poder retomar y mejorar, ¿no? Pero lo estamos viendo porque hay veces que por supuesto se resiste a la vuelta, e incluso lo que también está pasando es que tenemos pacientes de diferentes provincias, con lo cual, claro, en pandemia era más fácil, pero digamos, el problema ahora es cómo hacer la presencialidad cuando la chica esta que estaba es de una provincia. De provincias y diferentes lugares del mundo, Borel, también. Entonces, toda esa situación nos ha puesto como hace poco fui a un congreso que estuve en APSA, parecía que había como una discusión donde el congreso tendía a decir por qué hay que volver a la presencialidad. Había como una idea de que podíamos quedarnos así, ¿no? Y es interesante esto para empezar a discutir y para ver cuánto uno a veces se puede querer quedar en algo así como para resistirse, digamos, a los vínculos, ¿no? Bueno, dejamos una serie de preguntas o de ideas Sí, para la discusión, que es un este, poco lo que hemos planteado, la adolescencia, la feminidad, lo sociocultural, la interdisciplina, la importancia de los grupos. Para... realmente excelente, hay comentarios excelentes y le queremos dar la palabra al público porque con tantos aspectos que ustedes han tomado, seguramente generaron muchas inquietudes. Hay una que le preguntan a Marta el nombre del primer libro que mencionó. ¿A mí? ¿A mí? Sí, a vos, sí. Está puesto el libro, está en la tapa. Pero vos mencionaste uno primero, un libro cortito, dijiste, un libro cortito, pero que lo recomendabas, que es muy No, bueno. una clínica, ese libro de Diana Rabinovich en relación a la pulsión, una clínica de la pulsión, las impulsiones. Ajá. Yo hago la representación. Acá, mira, está. Acá está. Diana Rabinovich. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias por definir un poco las características específicas de TANE. Muchas gracias, muy bueno. Se cortó. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiéramos ver del público. Hay 92 participantes. Si quieren preguntar, escriban en el chat las posibles preguntas. Ahí está David Rosenfeld. Ah, no lo veo, a ver. Acá está. Ahí está, desmuteate, David. Ahí está, perfecto. Hola, David. Bueno, la verdad que fue muy hermosa, clara, concisa vuestra presentación y yo aprendí mucho. La verdad, trajeron estadísticas y una forma de trabajo en grupo donde la gente siente que se vuelve a tener una identidad grupal que no la tienen. Al haber identidad grupal, recién se arma la identidad propia y la imagen corporal, body image.
Si no hay identidad grupal que te contiene, nunca conseguirás una imagen corporal. Exactamente. Si no tenés un grupo que te contiene como una piel, nunca tendrás una imagen corporal. Lo que faltó en la primera infancia es la contención de la madre y del padre, que es lo que se vomita básicamente. Lo otro es que me hicieron recordar, mientras ustedes hablaban, casos tan interesantes de las estadísticas, me hicieron recordar, mientras ustedes daban la conferencia, 3 casos graves que atendí. El primero, nunca supe cómo se curó. Nunca supe. Recién después de muchos años supe, de casualidad. Y los otros 2 casos estaban internados. La que estaba internado llegó venía a mi consultorio a la calle Pacheco de Melo, pero había que posponer la hora siguiente del paciente una media hora hasta que la secretaria o la mucama podían limpiar el diván de los pelos que se le caían. Después me decía que se le caían los dientes de tanto vomitar por el ácido gástrico que quema los dientes, pero había que limpiar el diván de la cantidad de pelo. Era un cuadro muy, muy grave. Y Bien, ácido gástrico y descalcificación. ¿No escuché qué? No, me pareció increíble lo que dijiste, porque es ácido gástrico y descalcificación. O sea, se descalcifican, se rompen los huesos y se rompe la cuestión dentaria, las dos cosas. El ácido gástrico le destruye los dientes. Sí. Y el tercer caso que me hicieron recordar mientras ustedes estaban exhibiendo la conferencia, está publicado en la revista Abdeva, creo que, de una paciente, una negrita encantadora, adoptada en Uruguay, la traen acá, la mamá nunca la tocaba, tenía miedo, la tocaba con una pluma. O sea que la construcción de la piel y del cuerpo, estaba internada en un sanatorio, después pasó a una internación a otro sanatorio con cuidado dietético y empezó a venir al consultorio. Era más o menos tal cual era la desorganización mental. La desorganización de la imagen corporal es la desorganización del aparato mental. Cuando sienten desorganizado el cuerpo, están hablando de la desorganización corporal. Cuando pacientes operados del corazón, todos los pacientes operados del corazón han tenido sueños y fantasías de que solo tienen líquido y sangre en el cuerpo, no es una teoría mía, me la dicen los pacientes. O sea que quedaron diluidos. Y lo mismo pasa con pacientes que anuncian un episodio psicótico. Me quedé sin huesos, estoy todo líquido, estoy desmembrado. Y este caso de una paciente negra llegaba encantadora, pero hasta que logró empezar a venir al consultorio de su lugar de internación, venía con una ropa desorganizada como estaba su mente. Una media roja, una media azul, parecía una linchera. Debajo de mi consultorio en Pacheco de Melo había en ese momento en el negocio una agencia de remisas, o sea que estaban todos los muchachos en la puerta. Y después de 1 o 2 años, la que era la negra que venía como una linchera, se transformó en una esbelta, bellísima persona, vestida a lo mejor, era una modelo. Y entonces los muchachos de la remisería decían, pero esta paciente es de las que rompen las veredas, como dice el tango. Esa se curó. La que dejaba los pelos en el consultorio fue más grave. Y me hicieron recordar 3. Tengo 2 más, sí. Y la primera nunca supe cómo se curó. La verdad, yo era más joven y me di cuenta después de varios años viviendo en el sur de Buenos Aires, me querían invitar, que gracias a mí se recibió de especialista en computación
Y entonces me muestran la casa, le hicieron un cóctel. Yo fui con mi esposa, querían que venga. Y resulta que el hermano que era médico me muestra, ve, ahora está, esta es la habitación de ella y ahora tiene una cama ella y otra yo. Porque antes dormíamos los dos juntos, hasta los 28 años dormíamos juntos en la misma cama. Entonces recién después de muchos años me di cuenta qué es lo que vomitaba. Vomitaba cosas que hacía el hermano de noche desnudos los dos en la cama. Ah, Pero no hablaba, no hay simbolización verbal. El símbolo es el cuerpo. Eso está acá. Disculpen, ¿lo puedo mostrar? Así de ¿sí? paso. ¿En el libro? The Body Speaks. Acá hay dos casos de trastorno The Body también. Speaks, sí. Sí, de Karnak. Carmen. Pero el trastorno del cuerpo es la forma en que muestran la desorganización psíquica. Es una forma de mostrar la desorganización psíquica. Disculpen que les diga lo que yo pienso, pero me lo hicieron pensar ustedes. Les agradezco la hermosa presentación y aprendí mucho de todo lo que mostraron ustedes. Y me impactó las estadísticas de China, de Japón. Estando en Australia, estaba con colegas, yo en Australia, con colegas de Japón que venían por una reunión de todo el día sobre adicción a computadoras y videogames conmigo, de la India, pero los de Japón me contaron aparte de los problemas de muchos que quedan aislados en la casa, hijos, pero en Japón dice no logramos hacer nada porque la familia lo ocultan, porque si lo llevan al hospital o al médico, creen que son malos padres. Entonces ocurre eso, que los padres prefieren suicidarse antes que les ocurra que les digan que si pasa esto porque son malos padres. Y sigue la cultura de esa forma, y son anorexias, muchas de ellas, y son autismos o aislamientos esquizofrénicos, yo no los vi. Pero fíjense lo que es la cultura. No se lo lleva al tratamiento porque es culpa nuestra por malos padres. No sé si a ustedes les pasó eso. Pero el caso de la que le hicieron por fin una cama separada en la misma habitación, nunca apareció hablado, nunca. Apareció el síntoma de vomitar lo que le daba asco. Perdón, y bueno, les agradezco y gracias. Gracias, No, David. quiero Gracias. retomar algo que dijo David que me parece interesante, que es la cuestión de la identidad grupal, porque eso nosotros que trabajamos mucho con los grupos, nosotros decimos, David, que pasamos, y para todos es esto, de la identidad del yo a la identidad del grupo social cuando se va constituyendo, a la verdadera identidad grupal. Y yo muchas veces me encuentro diciéndoles, chicas, somos grupo, todas, nosotros inclusive, que somos las que coordinamos, somos grupo. Y esto, David, estoy totalmente de acuerdo con vos, porque esto es lo que cura, esto es lo que sana, esto es lo que la afectividad, ¿cómo te puedo decir? Construye no solamente preconsciente, sino que también hasta lo que nosotros pensamos muchas veces que estas chicas no tienen instituida la represión primaria, se puede llegar a constituir. Estoy hablando un poco en teoría, pero me hizo acordar de eso. Totalmente de acuerdo. Acá hay una No pregunta. hay contención. ¿Puedo hablar? Tengo acá una pregunta en todo caso. Espera un poquito, David. Dice, gracias, ¿podrían definir un poco las características específicas de TANE? Bueno, los TANES son complejos en este momento, porque en una época eran como una especie de, sí, de lo que no terminaba de tener criterio para uno, entonces decía, bueno, si vos, suponete, si tiene que haber vomitado por lo menos una vez por semana, si vomitó una menos, es un TANE. ¿Se entiende? Era como lo que no terminaban de constituir un criterio. En los últimos tiempos se está discutiendo mucho esas características, porque por otro lado, en realidad
suponte, nosotros nos puede pasar que llega una paciente anoréxica que no cumple todos los criterios. Uno dice, es una anoréxica, sí, no llegó a bajar tanto el 85, menos del 85%, pero, y todavía no tiene amenorrea, pero sabemos que lo va a tener como cuestión de personalidad. Entonces, últimamente lo que se intenta es como dejar cada vez menos fuera, digamos, de las clasificaciones, pero yo digo esto para poder intercambiar y hacer estadísticas, pero en realidad ustedes saben que los DCM y las clasificaciones, nosotros no estamos tan de acuerdo de tanta rigidez respecto de eso. De hecho, las han ido cambiando cada tantos años, ponen un poquito para acá, un poquito para allá. Es más compleja la cosa, me parece. Eso respecto de los TANE. Y pensando en lo que decía también David hace un minuto, me quedé pensando en lo que tu paciente negra, es interesante, me acordé que cuando nosotros fuimos varias veces a Brasil a compartir con la gente de San Pablo congresos, ellos no tenían casi trastornos de la conducta alimentaria en la población negra, por lo menos en la brasilera. Las brasileras tenían como mucho más soltura respecto del cuerpo que la población blanca de ciudades más concentrada, que estaba más como europizada respecto de lo cual era el modelo a tener respecto de lo que es ser una mujer. Y esto diferencia mucho, por ejemplo, las chicas peruanas lo que más quieren bajar son los pómulos, yo siempre lo digo porque me impresiona eso. No quieren bajar ni la cola, que acá el tema en Argentina es más la cola y las lolas, pero las peruanas quieren bajar los pómulos, porque los pómulos en su idiosincrasia son incaicos. Es como una cultura que está vinculada con esos orígenes y que entonces si bajan los pómulos, supuestamente van a ser como más europeas. Pero imagínense que los pómulos que son huesos no van a bajar nunca y hasta lograr eso, los bajos pesos son mucho más, el rango de bajo peso es mucho mayor. Perdón, me llamó la atención en las estadísticas que mostraron en referencia a la bulimia, que Estados Unidos no tiene un índice muy grande y yo vengo de un viaje donde he visto obesidades de 250 Claro, kilos, pero porque tanto en hombres como en mujeres. claro, lo que pasa es que nosotros la pusimos a la obesidad porque la consideramos nosotros un trastorno de la conducta alimentaria. En realidad, en los DCM, la obesidad no entra dentro de la clasificación porque es una enfermedad que tiene, claro, tiene orígenes genéticos, médicos determinados y entra en el equipo, digamos, de los DCM clínicos, no entra dentro de los DCM psiquiátricos. Entonces no está puesta. Nosotros la ponemos porque no pensamos que la obesidad tiene que estar afuera de eso y menos psicopatológicamente. La obesidad es un trastorno, por supuesto, que incluye no solamente lo genético. Pero esto que decimos es tal cual. Así es, con lo de la obesidad es terrible, es terrible. Acá hay una pregunta de Alfredo Rojas Otálvara. Es un amplio ejercicio de búsqueda de opciones al problema. La pregunta es si es una tarea de elaboración de la pubertad. El concepto de tarea o trabajo psíquico es aplicable acá e inclusive podemos hablar de varias tareas o trabajos como el trabajo de definir el esquema corporal con su identidad. Sí, sí, sí. Sí, es un verdadero trabajo psíquico. Lo que cada una de estas chicas tiene que hacer con su identidad es un trabajo de reconstrucción. Y no solamente de reconstrucción, sino, como yo les decía antes, de construcción. Y como es un trabajo de construcción, a veces se necesitan muchos terapeutas que se avengan a transferencialmente a prestar el preconsciente, que es lo que yo les decía hace un rato. Es decir, hablamos por ellos. De cualquier manera me llamó mucho la atención que en los talleres utilizan gente no psi. No,
No, a propósito. Sí, justamente eso, con una mirada fresca, totalmente espontánea, sería, Así como es. que lo sí contamina. Mujer de Cristina Darteguelongue, que es una pintora excelente, hicieron una vez, se les ocurrió hacer como una muñeca enorme. Entonces, una vez por semana le hace taller y les tocaba la muñeca y seguían con la muñeca. Hasta que un día se les ocurrió quemar la muñeca en la calle. Y cada una le escribió una cartita de amor y de adiós. Y yo las debo tener guardadas. De esto hace fácilmente 30 y pico de años por él. A las cartitas que le... No sé, Que no le me mandó. acuerdo. No me acuerdo entonces. Que le No, se mandó. llamaba, no, me acabo de acordar, se llamaba Lupita. Lupita le mandaron cartas de despedida, que tenían que despedirse de Lupita, porque ya Lupita había cumplido su función de simbolizar muchísimas cosas, que después trabajaban con nosotros, pero ella con Cristina Dartiguelón, que luego trabajaban era las manos, el color, qué más le ponían, y nada más que eso. Y además yo creo que desde el arte, lo estoy pensando, eso es algo que también te gusta mucho, Gerardo, pensaba en esto, fíjate que ha habido artistas que han producido, quemado, roto sus obras, y yo creo que si hubiera habido un terapeuta haciendo arte, además, le hubiera dicho, no, guardémoslo, conservemos que el objeto, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Ella, ella preguntó, ¿qué quieren hacer con esto? Y ellas dijeron, romperlo. Y el objeto quedó en la calle. Yo me acuerdo, no fue tanto, fueron 20 y pico, porque era más o menos para la época del 2001. Y Sí, el objeto quedó en la calle y fue parte, como tú te dirías, de una realidad histórica y y sí, barrial, y barrial. histórica y del momento, porque había Bien, objetos que bien. se iban como perdiendo y rompiendo, y nosotros íbamos y pispeábamos a ver cómo andaba Lupita, y Lupita tenía, la pollera de Lupita estaba hecha con todas las botellas de Coca-Cola incrustadas, puestas acá, esa era la pollera, y un día le faltaba una, un día Lupita estaba más así, y así se fue sí, como cayendo, como destruyendo. Deshaciendo, fue deshaciendo. Pero era Bueno, lo que se deshacía, después nosotros lo pudimos ver que se deshacía toda una etapa de ellas en las cuales estaban tan comprometidas, orgánicas. Había una de las chicas esas que se bañaba en la clínica. uh -huh. Iba y se bañaba y necesitaba bañarse antes de almorzar. ¿Te acordás por él? Sí, me acuerdo de eso. Pero bueno, yo creo que esa es una postura que hemos tenido ya hace un tiempo y en otra época, ahora no estamos trabajando con esa persona, tuvimos un profesor de teatro muy simpático y con él también se hacían cosas de muchas dramatizaciones, llegamos a hacer una obra de teatro con él, muy divertidas, muy divertidas. Excelente, excelente. Incluso ellos, me acuerdo que para fin de año, dentro de las dramatizaciones, nos, nos imitaban a Marta o a mí o al resto del equipo y hacían como de cada una, en una especie de cuál era el perfil de cada una haciendo cada cosa, ¿no? Muy divertido y después escenificaban cuestiones de rivalidad y de pelea con la madre, ¿no? De una manera terrorífica, ¿no? Con unos gritos y con unas cosas que uno se quedaba medio espantado y lo significaban después delante de los padres, ¿no? Bueno, eso lo armaron con el profesor este. Fue Bien. realmente fue una experiencia, no sé, Hay una pregunta brasilera acá. claro. ¿Podrían comentar algo sobre las personas que hacen cirugía bariátrica y al poco tiempo después engordan nuevamente? Yo creo que por un lado tiene que ver con esto de que el esquema corporal no es algo que se modifique solamente justamente con una cirugía bariátrica. A mí, ahora Marta seguramente va a querer decir otras cosas, pero yo me acuerdo una vez en esa pasión y entusiasmo por interesarme por este tipo de cuestiones, fui a un museo en Londres que tenía que ver con cómo eran los tratamientos hace, no sé, 100 y pico de años respecto de la obesidad. Y había unos que eran como unos dientes
que le ponían como unos alambres de arriba y abajo, era coser la boca, ¿no? Le cosían Sí. la boca con alambres, y eso era el tratamiento terrorífico, Terrorífico, así sí. como cosete la boca, torturadamente. Ahora, uno podía después entender qué quería decir eso, si esto significaba con el maltrato, bueno, todas las cosas que uno puede encontrar después respecto de esos tratamientos que son tan agresivos, y a veces incluso hay pacientes que salen después de ese maltrato exterior, eh, que a veces es menor que el propio, ¿no? Es muy extraño eso que pasa a veces, ¿no? Ahora, respecto de esto, yo creo que si los pacientes no cambian lo que les pasa en la cabeza, no van a nosotros nos llegan muchos pacientes que nos mandan como diciendo, ¿pueden hacerle 5 sesiones de psicoterapia para que pueda llegar a la bariátrica ok? Y es como una cosa, un verso, ¿no? Ujú. Un verso del curro de la cirugía. A mí me parece eso. Y ahora está esto último que estamos viendo, Borel, de las inyecciones en la panza. ¿Qué cosa? Una psiquiatría. Inyecciones en la panza a la gente obesa que tienen consecuencias severísimas porque traen pancreatitis. Mm. Que están indicadas en pacientes que tienen sobrepesos de hiperobesidad, 150 Obesidad kilos. de más de 150 kilos, pero se lo Bueno, están dando a pacientes de 80. claro, entonces hay como una especie de, bueno, ya que estoy, voy y pruebo a ver si con eso... Lo que pasa es que en esto que estamos hablando ahora, a mí me hizo pensar también de que muchas veces uno comenta a qué se dedica. Y a veces hay mujeres que te dicen, che, ¿cómo hacen para bajar? ¿No? Como si hubiera un secreto que tienen las anoréxicas oculto, digamos, idealizado. Y esto tiene que ver a su vez con que es una patología que no está muy criticada por el entorno familiar ni social. O sea, a diferencia de las adicciones, que sí está criticado, y alguien tiene un adicto y no lo, o sea, lo tiene medio oculto, que no se sepa, la anorexia nerviosa es una cuestión idealizada en los grupos más cercanos. Entonces siempre es como, bueno, qué bien que está, cómo hizo para bajar tanto. Y eso creo que genera dificultades también respecto de los tratamientos, ¿no? Y además el otro tema es en relación a las adicciones. Yo me quedé con eso porque para mí es muy importante que el equivalente adictivo de los trastornos de la conducta alimentaria es muy grande. Últimamente, y Sirota lo comentó con nosotros, la adicción anoréxica a la marcha. Ujú. Ujú. Lo estuvimos trabajando mucho, porque las anoréxicas para bajar de peso caminan. Sí, Y eso es una hacen adicción a la marcha. abdominales. Ujú. Sí. Hay un comentario de Ivana Sujoy, excelente presentación, felicitaciones a ambas. Agradezco el abanico clínico conceptual. Yo creo que se va a cortar Bueno, Sí, el mail. Bueno, les quiero agradecer en nombre de la Comisión de Extensión. Más que un esfuerzo, fue agilísima la cosa, fue profundísima. Cómo se puede hablar de temas profundos de una manera tan agradable, tan positiva, de forma tal que pueda llegar de una manera coloquial. Así que yo les agradezco muchísimo y bueno, y vuelvo a reiterar que el 16 de agosto comienza un curso que va a ser más extenso porque son varias clases y ustedes tuvieron que resumir tantas cosas en tan poco tiempo. Así que nuevamente muchísimas gracias y bueno, aclaro, Dito, no, algo, que las clases, de las 7 clases que damos, no las damos todas nosotros, algunas nosotros, pero tenemos profesionales invitados, especialistas en distintos aspectos de estas patologías. bueno, supongo que serán tan buenos como ustedes. Este, gracias, Gracias, Dito. Dito, gracias. bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir, los Gracias. esperamos, gracias.
Y el interés de la gente realmente se mantuvo estable porque todavía hay como 70 personas escuchando. Así que la felicito también. Muchas Bueno, y gracias. ahora como irá a comer, ¿no? Porque son las 10. Bueno, bueno, para hablar de comida, comeremos algo. Ok, chao, chao.